Buenas tardes a todos. Vamos a quitarnos esta mascarilla, ¿no? Sí, ya me la vi. Porque si no, no se nos va a escuchar. Me presento, soy Peter Essens, Country Manager de Saural en España. Y estamos aquí en nuestro stand en Rebuild, feria de BIM, construcción industrializada. Y tenemos el placer de invitar aquí a Pablo Carranza, CEO de Beyond Meme, y que nos explicará pues lo que hacen ellos, y además, como es muy buen divulgador, pues nos encanta tenerlo aquí para que nos cuente cosas interesantes sobre este mundo apasionante. Pues sin más, vamos a empezar. Puedes pasar directamente aquí. ¿Con esta? Sí. Perfecto. Pues para que los que no nos conozcáis, Saural es un grupo belga multinacional, y uno de los mayores fabricantes de selladores y adhesivos en el mundo, y especialmente de espumas de poliuretano, pues donde somos líder mundial. Tratamos últimamente muchísimo todos los temas de sostenibilidad, también seguridad en el trabajo, tanto en lo que son los productos que desarrollamos como en los procesos, y en todo lo que está en nuestro entorno, como la fabricación. En ese sentido, formamos parte de muchas asociaciones donde vamos trabajando para que nuestros productos, que de por sí siempre están orientados hacia la mejora de la eficiencia energética, pues también sean sostenibles en su contenido y en su packaging. Aquí un ejemplo, pues una de las múltiples fábricas que tenemos a través del mundo y que estamos sembrando de paneles solares para su suministro eléctrico. Básicamente aquí y dentro de la feria Rebuild y la temática que nos ocupa, pues ¿qué hacemos? Estamos especializados desde hace mucho tiempo en soluciones constructivas para la eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con sellados estancos para passive house, edificios de consumo casi nulo, y bueno, pues es un poco el tema que Pablo nos va a mostrar a través de muchos ejemplos que tiene él de proyectos reales que ha cometido. Pues bienvenido, Pablo, otra vez, y te dejo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias primero por la invitación. La verdad que es un placer volver a estar en eventos presenciales, los echaba de menos. Y aunque ahora estamos online, bueno, la verdad que me hacía es un gustazo estar aquí en la feria. Empiezo por presentar el equipo de Bion Arquitectura. Bion es una firma de arquitectura con un equipo multidisciplinar y con enfoque multidisciplinar, con profesionales también con experiencia en diferentes campos. Y bueno, pues nuestro compromiso es ejercer la práctica de la arquitectura con compromiso con la sociedad, con el cliente y sobre todo con las exigencias medioambientales, ¿no? Y los retos que tiene actualmente el sector. Aquí, bueno, lo que quería destacar son nuestras principales líneas, las líneas de trabajo, que son líneas en las que todo el sector ya se entiende que debería estar trabajando. Bueno, pues en nuestro caso tenemos, digamos, la línea de trabajo de sostenibilidad energética, con gran experiencia en el apartado de proyectos bajo estándar Passive House. Tenemos también gran experiencia en la metodología BIM o en estrategias de digitalización de proyectos en fase de proyecto, en fase de construcción. Y, por supuesto, estamos también ya empezando a trabajar en una línea de proyectos bajo conceptos o iniciativas de industrialización, ¿no? Como bien sabemos, pues son líneas que convergen, es decir, la digitalización es necesaria para abordar la industrialización y la industrialización pues es necesaria también para abordar la sostenibilidad. Así que, sin más, bueno, también ¿dónde estamos? Pues bueno, simplemente decir que tenemos un ámbito de geografía pues, bueno, muy extenso, estamos trabajando diferentes escalas de proyecto y trabajando tanto para cliente final también como para empresa, ¿no? Y también incluso en el ámbito de la consultoría. Esta es quería destacar, ¿no? Empezando por aquí, la estrategia en la que trabajamos en todos los proyectos, o la que aplicamos en todos los proyectos, que sería, pues, en primer lugar, digamos que desde el ámbito de la eficiencia energética, pues es la estrategia sin duda más interesante, ¿no? Lo más interesante es empezar primero reduciendo de forma
extrema la demanda de energía de los edificios y en ese caso la referencia, por supuesto, es estándar básico. Es decir, no hay un concepto de construcción con el que podamos reducir tanto esas demandas de energía, ¿no? El siguiente punto sería la electrificación de los edificios y en ese sentido me refiero a que los sistemas activos se resuelven o estamos resolviéndolos con las bombas de calor de última generación, ¿no? En unos edificios donde se ha reducido de forma extrema esa demanda de energía para las demandas de climatización, pues también los sistemas que instalamos son de menor potencia y hacemos que todo el consumo de ese edificio dependa únicamente de suministro eléctrico. Entonces, esta combinación de pasivo más electrificación me parece también muy interesante como estrategia en eficiencia energética, que además nos arroja un edificio mucho más flexible para la integración de energías renovables, ¿no? Esto liga también, por supuesto, muy bien con la digitalización o la sensorización del edificio, en el sentido de poder monitorizar o gestionar la producción y el consumo de esa energía, ¿no? Es decir, que el usuario se convierta en prosumidor, generador de energía, consumidor de esa energía, sobre todo en empoderarlo en la gestión de esa energía, ¿no? Y yo creo que también el último punto, pues, estamos hablando ya de movilidad eléctrica, ¿no? De la madurez del coche eléctrico en 2025, de eliminar el coche de combustión en 2030, pues bueno, hay que empezar ya a tener edificios que tienen un gran excedente y ver cómo gestionar ese excedente y en este caso, pues la movilidad eléctrica tiene mucho sentido. A partir de ahora lo que voy a hacer es mostrar una serie de casos prácticos. La temática es BIM, sostenibilidad y estándar Passivhaus House. Entonces lo que voy a hacer es mostrar de cada uno de ellos, pues en uno me detendré más o explicaré más lo que tiene que ver con la metodología BIM y de otros destacaré más el apartado de Passivhaus House o de sostenibilidad y dentro de Passivhaus House lo que vamos a hacer es poner en valor el principio de la hermeticidad y dentro de la hermeticidad pues las soluciones que estamos implementando con el Soudal, que realmente, siendo la hermeticidad el mayor reto, ¿no?, en fase de construcción de un edificio Passivhaus, pues la verdad es que realmente con soluciones bien estudiadas y planteadas, pues ahora mismo estamos resolviendo los edificios de manera muy sencilla, muy económica y de forma muy efectiva, ¿no? Bien, empiezo por un proyecto en el que estamos trabajando ahora en Zaragoza, que se llama Las Lomas Passivhaus, es la primera promoción Passivhaus Premium de España. Y en este, sobre todo, me voy a centrar en la metodología BIM. Es un proyecto que en este momento está en fase de proyecto y estamos trabajando de la mano de un promotor que ha entendido muy bien nuestra metodología de trabajo, no solo en el ámbito de la estrategia de eficiencia energética Passivhaus, sino también de la metodología BIM en cuanto a la dirección integrada de proyecto, a la ITD. Aquí, bueno, pues lo que podemos ver es los diferentes usos BIM que estamos implementando en este proyecto. Los usos BIM que trabajamos en cada proyecto dependen del tipo de cliente o de necesidades, ¿no?, o de tipo de proyecto. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de visualización, de coordinación de disciplinas, de visualización en el campo de trabajo, estimación de cantidades, por ejemplo, o incluso las pasarelas para el diseño energético, ¿no?, para eficientar también esos procesos para luego exportar a herramientas de trabajo de simulación en estándar Passivhaus. Aquí, por ejemplo, lo único que quiero mostrar es el nivel de detalle que alcanzamos en esta promoción en lo que tiene que ver con estructura. Esto es modelado, no está implementado el uso de cálculo, pero lo interesante aquí, insisto, es que ya está consensuado este nivel de desarrollo con la empresa que va a ejecutar, ¿no? Es decir, que vuelvo a insistir en ese consenso y en ese enfoque mucho más integral que al final es lo que nos permite la metodología BIM, ¿no?, tener un enfoque mucho más colaborativo. Aquí, por ejemplo, lo que estoy mostrando es la coordinación de ese cuarto de instalaciones, donde, de nuevo, vuelvo a insistir, está consensuado con la empresa que se va a encargar de ejecutar estas instalaciones, ¿no? Y estas coordinaciones se han llevado a cabo durante la fase de proyecto con esta empresa. Aquí, sin más, lo que hago es mostrar también un trabajo en lo que tiene que ver con la topografía, donde hay un terreno que tiene, hay que hacer mucho desmonte, y lo que se ha hecho es con el promotor estudiar diferentes posibilidades para ver cuál es el más óptimo en el sentido de extraer la menos cantidad de terreno posible, a la vez que hacemos también, bueno, pues que esos viales cumplan con normativa y que los muros de contención también sean los mínimos posibles. Lo interesante aquí en este caso también es que ahí esa flecha lo que está marcando es
qué cantidad de terreno se va a extraer, pero lo interesante aquí es que es bidireccional y estamos ya mostrando, es decir, ese terreno se está computando y se está mostrando directamente en la fase de proyecto para ver cuál es la solución de diseño más interesante para la propia urbanización. También quiero poner en valor, por ejemplo, pues estrategias que tienen que ver más con la experiencia de cliente, ¿no? Yo creo que en este sector, por ejemplo, el cliente está muy ajeno al proceso, es decir, por ejemplo, un cliente final o incluso también una empresa promotora, la capacidad de decisión que puede tener en algunas ocasiones es muy limitada sobre el propio proyecto, pues bueno, eso bien también es la visualización, la realidad virtual. Nosotros ya estamos también pues trabajando estas exportaciones para empoderar también al cliente en este sentido, ¿no? Para poner al cliente en el centro de la toma de decisiones, ¿no? Que es un poco el objetivo de la digitalización. Esto es una reunión de trabajo, un poco tomando la referencia también, ¿no? de las metodologías ágiles, del Scrum en programación, de no avanzar demasiado el proyecto sin reuniones periódicas que nos permitan consensuar las soluciones para marcar el trabajo de la semana, ¿no? Pues aquí en esta reunión pues estamos reunidos con diferentes agentes que van a intervenir en la fase de ejecución y, bueno, pues yo creo que esta es una de las grandes ventajas de la metodología BIM, ¿no? Estas reuniones donde la información es muy, muy transparente y digamos que la capacidad de toma de decisiones en estas reuniones es también muy, muy interesante. Bueno, aquí sin más lo que estoy mostrando es un trabajo en el que estamos inmersos también, que es un trabajo que estamos haciendo para una multinacional que está interesada en descarbonizar todo su parque inmobiliario. Y bueno, pues esto es un primer trabajo de auditoría de una de las sedes y lo único que estoy poniendo en valor es un poco el trabajo mediante láser scanning en el sentido de toda la información que nos aporta para estudiar el edificio, incluso también desde las posibles propuestas para la eficiencia energética. Aquí estamos asesorando para implementar el estándar Passivhaus House en sus proyectos y bueno, es el primer trabajo de auditoría que estamos haciendo, pues también, por supuesto, mediciones in situ o evaluación mediante blower, ¿no? Este es un trabajo, digamos, de proyecto de menor tamaño. Aquí lo que quiero poner en valor es el Little BIM, ¿no? Es decir, pues muchas veces se nos pregunta si acaba siendo al final rentable la metodología BIM en proyectos tan pequeños como este, ¿no? Yo creo que aquí la clave está en que a veces que tú tienes estandarizados ciertos trabajos y ciertas metodologías, acaba un poco dando igual el tamaño del proyecto, ¿no? Aquí, bueno, pues hemos tenido una colaboración con nuestro compañero, con Javier Jiménez de BINSCAN, haciendo todo el levantamiento de la nube de puntos, de todo el trabajo de láser scanning. También en la fase de proyecto hemos colaborado con BINSCAN y bueno, es un caso interesante, es el primer Enerfit de Castilla-La Mancha. Además es un proyecto que acabamos de presentar recientemente en la Conferencia Internacional Passivhaus por el potencial de replicabilidad que tiene dentro del barrio y también porque es un proyecto de los años 40, es decir, las técnicas constructivas son técnicas de tapial, de cielos rasos y ha sido muy interesante demostrar cómo de flexible es el estándar para adaptarse a inmuebles tan antiguos, ¿no? Pues bueno, este es un ejemplo pues, donde se puede ver perfectamente esa coordinación y cómo se solapa la nube de puntos con el modelo BIM, ¿no? Aquí, bueno, simplemente mostrar que hemos tenido que intervenir por el interior del edificio, toda la envolvente del aislamiento. Pensad que era un edificio que no tenía niveles de aislamiento y eso ha permitido continuidad de toda la envolvente térmica y prácticamente ha habido que incidir únicamente en el cálculo de los fuentes térmicos de instalación de las carpinterías, que nos ha permitido tener muy bajas pérdidas de energía asociadas a los puentes térmicos. Aquí este sería un poco el trabajo de hermeticidad. Aquí pues en concreto estamos aplicando ya las soluciones de Soudal. Aquí en concreto estamos aplicando membranas líquidas, el producto Soudatile, para el encuentro de todos los paramentos, además de todas las penetraciones, todos los pasos de instalaciones que se producen en la envolvente. Y bueno, pues un trabajo muy rápido de ejecutar, muy efectivo y sobre el que se aplica luego, como vemos en la imagen de la derecha, pues una capa de yeso. Entonces, bueno, se simplifica mucho, al menos en mi experiencia, en mi trayectoria, estoy viendo que se ha simplificado mucho el proceso de ejecución de hermeticidad, ¿no? Y estos productos pues están siendo muy efectivos, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el montaje de las carpinterías, donde ahora con una espuma también de Soudal, el producto Flexifan es una espuma flexible que le permite adaptarse, ¿no? A esos cambios, a esos
a esos movimientos, pero que garantiza también esa hermeticidad, pues el montaje de esas carpinterías, que es un montaje muy importante para cumplir con los criterios de hermeticidad que nos marca el estándar Passy House, pues bueno, también en mi opinión se ha simplificado mucho con resultados también muy interesantes, ¿no? Estos son los resultados del blower door y como podemos ver, pues cumplimos con los valores en ERFIT y lo interesante de esta gráfica es que los valores a sobrepresión y a depresión son muy lineales, ¿no? Lo cual quiere decir que la envolvente hermética se está comportando muy bien tanto a sobrepresión como a depresión, aunque no hay ninguna válvula o algún elemento que esté funcionando mal en alguno de las evaluaciones, ¿no? Bueno, aquí lo que quería poner en valor es la propia certificación. Es un proyecto que se ha certificado por componentes, tiene muy poco tamaño y una orientación este-oeste, nos ha permitido cumplir por el criterio de la demanda, pero aún así sería un edificio que superaría las exigencias del propio estándar local de edificios de consumo casi. El siguiente proyecto es un proyecto en el que hemos colaborado con Ensaco, de hecho es la delegación de Ensaco, uno de nuestros colaboradores también para toda la parte de automatización, la parte de Smart Building de los proyectos y bueno, toda la posible automatización, ¿no? Y la puesta en valor de los parámetros por los que se caracteriza el estándar. Es un proyecto que está en San Sebastián de los Reyes, que es visitable, de hecho se está convirtiendo en un showroom muy popular en Madrid, donde lo interesante es ver cómo liga la domotización y la monitorización de ciertos parámetros con el estándar Passy House. Lo interesante también es que para poder certificarlo, pues digamos que la sede es la primera modernización o el primer paso de todo un estudio global de este edificio, que es un edificio del año 2014 y en el que lo interesante ha sido también demostrar que un edificio del año 2014 aún está muy lejos en niveles de demanda de energía y eficiencia energética respecto a un estándar Passy House. Creo que es lo interesante porque al fin y al cabo es una construcción relativamente reciente, ¿no? Bueno, aquí de nuevo pues lo que hacemos es mostrar, o desde el apartado de Passy House mostrar digamos el principio de la hermeticidad. Aquí está resuelto de nuevo con pastas acrílicas, con espumas de montaje para las ventanas, y aquí veis un poco el proceso de montaje, ¿no? Estáis viendo la capa de yeso, es decir, la hermeticidad en los paramentos verticales está resuelta mediante paramentos de yeso, y paso rápido, pero es la misma imagen donde en el encuentro entre ese paramento de yeso y el suelo se puede apreciar ese sellado mediante la pasta acrílica. No obstante, se verá mejor en las siguientes diapositivas. Esto también es un ejemplo de cómo ha sido ese proceso de sellado con el producto Soudatite en todos los pasos de instalaciones, y de nuevo pues de muy fácil aplicación, muy efectivo y muy rápido, ¿no? en esa aplicación de hermeticidad. Aquí lo que hago es destacar el proceso de montaje de la ventana, también ese puente térmico de instalación, y bueno, pues también ese montaje se ha sellado, ¿no? Ese criterio de hermeticidad de la ventana se ha resuelto también con el producto Flexifoam, ¿no? Con esa espuma flexible que tiene cierta elasticidad y que nos garantiza la hermeticidad también. Bueno, aquí este es el momento del test de autoevaluación, test intermedio de autoevaluación con Sergio Melgosa de eBuilding. Y bueno, se puede apreciar también esos sellados, ¿no? Cómo están todas esas bandas negras que vemos, ese producto, esas membranas acrílicas, ¿no? Y esto es un poco lo que yo quiero destacar, ¿no? Que una aplicación de yeso más una combinación de sellados de encuentros con membranas líquidas más unas espumas, prácticamente en este momento nos está permitiendo resolver la hermeticidad de un edificio de una forma muy sencilla, muy rápida y muy eficaz. Y bueno, aquí vuelvo a poner en valor y os animo a que visitéis este showroom, a que contactéis con Ensaco. Bueno, pues tenéis la monitorización, aquí se está mostrando una de las monitorizaciones y es interesante, ¿no? Porque siempre decimos que estándar Passy House es un estándar muy medible en fase de uso, pues aquí es un local donde perfectamente podéis comprobar no solo lo que tiene que ver con cuestiones de energía o confort, sino también con calidad del aire interior, que es lo que se está mostrando en ese momento en esa pantalla. Bueno, aquí otro proyecto, también volviendo a poner en valor esta idea de Little Bean. Esto es un proyecto pues también resuelto en ladrillo en este caso, con fábrica de ladrillo, con una fábrica colgada, donde la hermeticidad se vuelve a resolver de la misma manera, con
unas soluciones de yeso y pastas acrílicas y espumas. Y bueno, pues también quiero poner en valor un poco este trabajo que de nuevo no está, es decir, no nace solo de la oficina, sino que es un proyecto también que se gestiona de forma integrada con el equipo de la constructora, y eso nos hace posible que el BIM sea factible. Yo creo que el grado de desarrollo que alcanzamos aquí a nivel de información, cómo se puede visualizar luego en obra, pues es muy interesante, ¿no? Esto es, por ejemplo, un nudo de instalaciones, ¿no? Uno de los nudos de instalaciones, coordinación de estructura, instalaciones mecánicas y arquitectura, y bueno, pues está perfectamente estudiado y desarrollado. Ahora mismo en el estudio tenemos unos 20 proyectos de este tipo, además de otros a otra escala, pero todo siempre bajo esta metodología de trabajo y bajo este desarrollo, y muy convencidos, ¿no?, de las estrategias de digitalización que debemos seguir en cada proyecto, pero también de la transformación de cultura que necesitamos para conseguir que el resto de agentes participantes en un proyecto entren desde las fases iniciales del proyecto. Aquí, bueno, simplemente quiero destacar esa idea, ¿no?, de lo bidireccional de un modelo BIM, donde una vez que empiezas a generar planos de albañilería o planos informativos a nivel de soluciones constructivas, te permiten destacar esas soluciones sobre el propio modelo de forma muy directa, muy rápida, ¿no?, muy visual. Este es otro proyecto que tenemos en curso en este momento, ya está muy avanzado, es un proyecto en Toledo, de hecho es la primera Enerfit de Toledo. Es un proyecto de los años 80 que parte de una situación anterior o aplicaría la normativa del año 79, pero en este caso no hay ningún nivel, no hay incorporados ninguna solución de aislamiento, con lo cual de nuevo vamos a llevar una construcción al estándar Passivhaus House, y en este caso destaco aquí que es un proyecto que va a cumplir, siendo Enerfit, por el criterio de la demanda, es decir, es una rehabilitación, pero va a cumplir con los mismos criterios que cumpliría una obra nueva bajo estándar Passivhaus, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el interés, ¿no?, y el potencial que tenemos también en la rehabilitación en este proyecto. De nuevo vuelvo a destacar el principio de la hermeticidad, y aquí lo que quiero mostrar pues también es, bueno, ahí estamos viendo unos EPS al interior, el caso de las medianeras, porque este proyecto está solucionado con SATE y un trasdosado, pero ese EPS está resolviendo el aislamiento de medianerías, y de nuevo vemos cómo todos los encuentros están sellados con esas membranas, y también esos pasos de instalaciones, ¿no? Se puede apreciar perfectamente cómo esos pasos de instalaciones están sellados con estas funciones de membranas mínimas. Esta es una fase más avanzada donde ya podemos ver ese yeso proyectado, ese color azul que vemos es el yeso proyectado hermético, una solución especial, en este caso de placo, el placo hermético para la solución de hermeticidad en enfriamiento vertical. Todas esas bandas negras son de nuevo esos sellados en el yeso del forjado que se ha fisurado durante la ejecución de obra, y pues vemos cómo se está sellando mediante la aplicación de estas pastas. Y bueno, aquí esto es simplemente un detalle muy curioso, ¿no?, en cómo estamos solucionando un puente térmico de una ejecución, perdón, de una construcción existente, donde lo que estamos haciendo ahí es inyectar espuma las bovedillas para tratar ese puente térmico, ¿no? Y yo creo que, bueno, aunque es un puente térmico que tendría un valor positivo, pues bueno, hemos decidido ignorarlo aún más para intentar, bueno, para intentarnos, sino para que el proyecto cumpla por el criterio de la demanda de energía. Bueno, esta es la ejecución del blower door de autoevaluación, donde pues también siendo Enerfit estamos en el de autoevaluación, ya están las carpinterías montadas, están sellados todos los pasos de instalaciones, las carpinterías con el producto Presifoam y ya está medido, y estamos en valores de 0,9, que como todos sabemos en rehabilitación Enerfit el valor estaría en torno a una renovación. En torno a una no, es una renovación. Bueno, esto es un proyecto con el que estamos ahora en curso, y yo creo que liga muy bien también con este congreso, ¿no?, en cuanto a la construcción industrializada. Es un proyecto Passive House, desarrollar metodología BIM, pero ya estamos trabajando en una solución de junta seca y en una envolvente completa de industrializada. En este caso se trata de una solución de PRT, de un panel de rotura térmica, que nos está permitiendo resolver pues los niveles de transmitancia térmica que necesitamos, además de la hermeticidad, y de nuevo el planteamiento de sellado de todos estos paneles pues lo volvemos a realizar con los productos que mencionaba anteriormente. Es una solución
muy interesante porque se puede plantear como autoportante también hasta determinada altura y bueno, pues estamos en esta fase trabajando y muy interesados en dar este siguiente paso de industrialización que con un grado de digitalización muy elevado, pues la verdad que la colaboración con la empresa de prefabricados está siendo concluida. Bueno, este es otro proyecto también visitable que está en la provincia de Ciudad Real, en el municipio de Los Cortijos. Es interesante porque es un proyecto, en este caso es nuestro proyecto más purista, en el sentido de que está certificado bajo estándar Passivhaus House, pero solo cuenta con sistemas activos de postcalentamiento del aire, postcalentamiento y postenfriamiento. Tiene interés porque es un clima extremo invierno-verano, estamos en La Mancha, donde pues este verano es una hora de calor extrema, pero también hemos tenido un invierno, pues temperaturas, bueno, este invierno hemos tenido en Filomena, pues imaginaos, ¿no? El comportamiento está siendo excelente y creo que es interesante, sobre todo, es un proyecto que participa en el Open Days de invierno, en todos los Open Days de invierno y todos los Open Days de verano, y yo estoy siempre en estos dos Open Days en este proyecto, haciendo una jornada divulgativa y demostrando cómo es de viable el estándar Passivhaus tal y como está definido. Quizás habría que añadir que como medida complementaria sí que tiene un pozo canadiense y que eso puede ayudar especialmente en el periodo cálido, pero es muy interesante demostrar en climas extremos, especialmente en climas cálidos, la viabilidad del estándar. Pues lo que se está consiguiendo también en los últimos años con este proyecto, ¿no? Bueno, destaco también la ejecución de los puentes térmicos, puesto que es arquitectura en ladrillo. Aquí tenemos un sistema de fachada colgada, donde ahí lo que podemos ver es cómo estamos tratando ese puente térmico. Y bueno, también destacar que tampoco estamos pasando todo ese espesor de aislamiento, sino que estamos encontrando un equilibrio entre la solución constructiva y la solución térmica, ¿vale? Para no comprometer demasiado esa solución constructiva. Bueno, este es el cuadro de puentes térmicos, ¿no? Bueno, pues imaginad un proyecto construido en ladrillo, pues bueno, los encuentros con terrazas, para que hay detalles muy estudiados para minimizar todos los puentes térmicos. Y bueno, pues yo creo que esta es la diferencia también con el estándar de consumo casi nulo, con el, digamos, el código técnico que ha definido el edificio de consumo casi nulo, y que aunque podemos simular esos puentes térmicos en las herramientas, realmente no se nos exige este trabajo. Y yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Pero no, o sea, esto es un trabajo, tiene una fuerte carga de trabajo también en la fase de diseño del proyecto, ¿no? En cuanto a la simulación energética y a la justificación de esos modelos de energía. De nuevo, estamos viendo el principio de hermeticidad implementado en este proyecto y lo que estamos viendo son unos yesos que se unen a ese forjado y los sellamos de nuevo con estas membranas acrílicas, ¿no? Con este producto de Souda Type, de Souda, ¿no? Y bueno, ¿por qué este proyecto está teniendo un comportamiento tan excelente? Pues bueno, hay un principio fundamental para Passivhaus en climas cálidos al que normalmente no se hace referencia, que es el del sombreamiento. Entonces, este es un proyecto muy estudiado en cuanto a los criterios generales de diseño pasivo, de manera que se garantiza siempre el bloqueo solar de todos los huecos, y eso hace que el proyecto, especialmente en el periodo cálido, el invierno es un estándar más que probado y digamos en climas muy fríos, pero esto hace que es la clave para que un proyecto en estos climas funcione de forma excelente a nivel de confort, a nivel no solo en términos de consumo de energía, ¿no? Bueno, estos son facturas de un reportaje que se hizo en televisión. Imagino que Peter se ríe por la subida que hemos tenido de la luz, porque es cierto que estas facturas se refieren, por supuesto, al coste anterior, ¿no? de la energía, ¿no? A 0,13, 0,14 céntimos el kilovatio hora, ¿no? Pero bueno, aún así está muy bien. Así, ¿no? Fijaos, son datos de febrero, marzo, para un uso normal de una vivienda, de una familia de 3 personas, 177 metros cuadrados útiles, y ahí estamos dando consumos de todo. Es decir, esto es un proyecto, es una casa eléctrica, todos sus consumos dependen de energía eléctrica, y estos son los consumos asociados que la verdad es que impresionan. Aún así, en un contexto de subida de la energía, la estrategia más interesante sigue siendo reducir ese consumo de energía. Totalmente. Por supuesto, aún tiene más sentido, ¿no?, el balance positivo de energía, ¿no? También quería destacar, es una vivienda que también está muy monitorizada. Entonces, bueno, esto es una gráfica de una vivienda
del año 2004, donde podemos ver la monitorización de la calidad del aire interior, sería esa imagen de la derecha. Un indicador principal de la calidad del aire interior puede ser la concentración de partículas por millón de CO2. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver cómo se superan barreras que son perjudiciales para la salud, ¿no? Entre los 1.200 ppm, pues bueno, se considera que ya es una barrera y bueno, son niveles que se alcanzan casi de forma habitual en construcciones convencionales, ¿no? Sin embargo, podemos ver cómo prácticamente en la imagen de la izquierda, prácticamente por esa renovación constante tenemos un dato muy homogéneo en el valor de concentración de partículas por millón de CO2, que casi, yo os diría que se corresponde con la concentración de ppm en el exterior, y esos picos se corresponden con reuniones en el salón o en la zona donde está o con cenas o reuniones familiares donde está la sonda de medición. Esto, lógicamente, pues en siguientes proyectos se está automatizando ya con sondas de CO2, ¿no? Bueno, voy a echarle un vistazo al tiempo que llevamos, quedan unos minutos para ver cómo pasó esta parte de prisa, ¿no? Teníamos previsto 30 minutos. Sí, lo que quería mostrar ahora es una comparativa entre el estándar Passivhaus House y ese edificio de consumo casi nulo que ha definido el propio código técnico, ¿no? Aquí simplemente hago una comparativa por, digamos, el camino o la estrategia que ha seguido la normativa local para definir este estándar de consumo casi nulo, que lo que ha hecho es dar libertad al proyectista para seguir un camino por la vía pasiva, por la vía activa, mejorando esa eficiencia energética de las instalaciones, o por la vía activa, mejorando la integración de energías renovables, pero a su vez exigiendo unos mínimos en cada uno de esos apartados, ¿no? Y el estándar Passivhaus, pues a través de la vía pasiva, lo que se exige es cumplir con esos 15 kilovatios hora de metro cuadrado año, ¿no? Pero cumplir con el estándar Passivhaus nos garantiza cumplir con el estándar de edificio de consumo casi nulo. Y en algunas ocasiones, esto lo quiero destacar, dependiendo del clima, del tipo de proyecto o de la estrategia que se siga para cumplir código técnico, podría ser incluso más interesante desde el punto de vista económico seguir una estrategia bajo estándar Passivhaus. Lo que muestro aquí es un edificio construido y certificado bajo estándar Passivhaus. Es un edificio que, con las soluciones con las que ha cumplido con el estándar, se ha introducido en la herramienta de simulación energética para comprobar cómo se cumple mediante estándar Passivhaus, ¿no? Lo que demostramos es que un edificio que cumple con los criterios del estándar Passivhaus y que sus sistemas para producción de calefacción, para producción de calor, frío y agua caliente sanitaria se nutren de equipos de aerotermia, nos permiten cumplir sobradamente con las exigencias del estándar de edificio de consumo casi nulo. Y estos son los resultados. Por ejemplo, en el apartado de la izquierda tendríamos los niveles de demanda de calefacción y refrigeración, que no coinciden exactamente, lógicamente, con los resultados de la herramienta de cálculo del Instituto Passivhaus. Sí están más alineados los resultados de refrigeración, pero en el caso de calefacción, en este caso son mucho más favorables, ¿no? En el edificio estábamos más cerca de 10 kilovatios hora. No son herramientas directamente comparables y, por tanto, los datos no son comparables. Lo que pretendo demostrar aquí es cómo se cumple con el estándar Passivhaus introduciendo esos valores en esa herramienta de cálculo, la herramienta de cálculo del propio código técnico. Y bueno, como podemos ver también en lo que tiene que ver con consumo de energía primaria no renovable y con el consumo de energía primaria total del edificio, pues lo que podemos ver es que cumplimos sobradamente con las exigencias que nos marca el estándar, ¿no? Aquí estamos hablando para un clima de 3, esto es un edificio en Zaragoza, que podríamos considerar más desfavorable en el sentido de que puede juntar la parte más desfavorable de invierno-verano. Hay el D3, pues es el que junta, digamos, las dos soluciones más extremas, ¿no? Y bueno, aquí quería hacer un inciso en la hermeticidad, en cómo define el propio código técnico la hermeticidad, ¿no? Todos sabemos que hay un anejo en el que nos dan dos opciones para cumplir con la hermeticidad. Cuando se presentó el documento, se reconocía propiamente que el sector no estaba preparado para abordar la hermeticidad y lo que se pretendía era que se familiarizaran, ¿no?, con las soluciones de hermeticidad. Lo que yo quiero poner en valor aquí es que se da la opción de utilizar una fórmula o a veces, o si utilizamos directamente la herramienta de cálculo, ese cálculo se automatiza en base a las soluciones constructivas y en base a la geometría, pero mi experiencia
es que los valores que arroja estos resultados son mucho más favorables que las mediciones en la realidad. Mediciones en realidad en edificios donde no se implemente la hermeticidad están en torno a 8, 10 o 11 renovaciones hora, y en este cálculo te puedes encontrar con resultados que están en torno a 4, 5, 6 renovaciones hora. Y por otro lado se da esa opción de realizar un cálculo de un blower door. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de un edificio de vivienda colectiva, realizar un blower door en una de las viviendas, y la pregunta es si podríamos aplicarlo a nivel estadístico para todas las viviendas o no. Eso desvirtuaría mucho el resultado, o digamos que nos permitiría hacer de la hermeticidad una variable de mejora de eficiencia energética, pero que en la realidad no sería correcta. Entonces, bueno, sobre todo por aterrizar un poco cómo está la normativa en este caso, ¿no? Y bueno, para terminar, pues como decía Peter al principio, pues desde Bion Studio hacemos también un trabajo en general de divulgación del conocimiento. En lo que tiene que ver con el estándar Passive House, pues en junio ya participamos en lo que llamamos un Open Days de los proyectos del estudio, y para noviembre vamos a repetirlo. Estaremos en Zaragoza presentando un proyecto, en Madrid estaremos en Ensaco, estaremos en Toledo, estaremos en la vivienda de los Cortijos en Ciudad Real, y estaremos también en Almodóvar del Campo o Puerto Llano, que está pendiente por cerrar, ¿no? Pero para entonces comunicaremos, porque creo que puede ser interesante para el público profesional o incluso para el usuario final intentar visitar este tipo de proyectos, ¿no? Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Pues muy interesante y, vamos, bastante impresionante, diría yo. Vamos a ver si, pues, aquí ya terminamos esta presentación. No sé, pues, si habrá alguna pregunta desde el público. Vale. Bien. Se pregunta si la sesión está grabada. Pues estamos, vamos, en teoría vamos a grabarlo. Pues teníamos un pequeño problema técnico con la grabación. Si lo resolvemos, de todos modos lo pondremos a disposición de todos los interesados para que lo puedan ver los que no lo han podido ver en directo, y luego lo tengan disponible si Pablo no tiene inconveniente. Bueno, yo creo que vamos, unas cosas muy interesantes hemos visto, ¿no? Sobre todo, yo me quedo con los dos elementos. El hecho, efectivamente, de que estamos con este estándar Passive House, que realmente no es tan difícil implementarlo, que es un tema que, a diferencia de lo que sería el código técnico puro, tenemos el elemento de verificación, porque estamos con el blower door. Vamos a saber si efectivamente la obra se ha ejecutado bien, si se han utilizado los productos adecuados, y sobre todo, si los profesionales que han hecho la obra pues realmente la han ejecutado bien. Esa garantía es lo que tenemos en Passive House, ¿no? Entonces, en el momento que estamos, que hay falta de mano de obra cualificada, también estamos entre eso de Passive House y la construcción industrializada, ¿no? Que también se supone que nos ayuda a afrontar ese reto. ¿Qué opinas? Sí, por ejemplo, hablando de los proyectos que estamos trabajando ahora, es cierto que con esa propia envolvente, parámetro vertical, usando esa potente, ya es hermético en sí. Entonces, los niveles de ejecución son también más precisos, esas juntas son más fáciles de ejecutar esos seriados también. Por tanto, bueno, sí, la industrializada también puede favorecer este tipo de ejecuciones, ¿no? De hecho, evitar ese proceso más artesanal, ¿no? Lo que tiene que ver con hermeticidad. Además, en todo lo demás, ya sabemos todos que hay cantidad de ventajas. O sea, esta tendencia o este reto que tenemos que abordar ya de la construcción organizada. Bueno, lo vemos aquí en la feria. Yo creo que casi 8 de los días están dedicados al mismo tema, ¿no? Y bueno, pues efectivamente yo creo que pues
lo que todos tenemos que hacer es aportar soluciones para que esto vaya para adelante y que es una forma de construir realmente que nos va a ayudar a ser más eficientes, que es lo que llevamos buscando, por otra parte, desde hace mucho tiempo. También en la obra clásica, que habrá y se quedará para bastante tiempo. Conviviremos con ello, porque no todos son grandes obras y grandes constructoras. Hay mucha obra más pequeña y también en las pequeñas y medianas constructoras hay estas ganas de hacer las cosas mejor. Y nuestra obligación como fabricantes, creo, es efectivamente aportar soluciones para que ayudemos a los profesionales, ¿no? Entonces, pues, podemos aportar soluciones más o menos complicadas, más o menos eficaces, pero creemos que sobre todo tienen que ser eficientes, que sean fácilmente aplicables en la obra, que, digamos, sea, pues, no muy fáciles de cometer errores en la ejecución. Todo eso pues ayudará a que se implementen más y más estas soluciones. Pues esto es el reto para nosotros, aportaros a los profesionales estas soluciones, en eso estamos. También la digitalización, ¿no? Claro, es un gran fan de la digitalización. Y ahí me pregunto, ¿no? Como fabricante, ¿qué retos tienes también, ¿no? Los productos tan exclusivos, ¿no? Claro, no, efectivamente, es decir, no es fácil porque muchas veces tenemos productos, hablo de seriados de estancos, por ejemplo, que no son elementos constructivos en sí, es decir, no tienen un volumen determinado y, por ejemplo, para un proyecto BIM tiene unas dimensiones que de momento no se consideran. No obstante, son muy importantes para el resultado final de la obra. Entonces, sí que estamos ya digitalizando, sí que estamos poniendo a disposición de los arquitectos estos modelos BIM. Además, lo que hacemos es tenerlos en la nube para que estén siempre al día y que se puedan descargar en sus proyectos a través de Revit o directamente como ficheros, tanto en todo lo que son seriados estancos y también en un elemento que aquí no hemos hablado, pero que en la construcción industrializada creo que va a venir muy bien, que es otro tipo de elemento de premarco que estamos introduciendo en el mercado y que permite, digamos, que es un premarco modular, pues sería perfectamente para la construcción modular, ¿no? Es decir, como un Lego, y que también ya tenemos digitalizado en BIM, que puede aparecer con todas sus mediciones, todas sus dimensiones, todo su nivel de detalle en un proyecto, directamente con todo lo que necesita el arquitecto. Hay que aportar cada día más soluciones de valor añadido y en eso estamos. Ya estamos más o menos terminando, no sé si lo que quieres, si quieres añadir algo más. Bueno, creo que ha sido muy concreto con la presentación. Sabéis que tenemos unas líneas de trabajo muy completas. Hay una pregunta. Sí. ¿Hay una pregunta? Bueno, las membranas líquidas son complicadas de aplicar. Yo te diría que mi experiencia profesional, yo empecé aplicando soluciones de cintas en obras familiares donde primero tenías que aspirar toda la base, había que dar una especie de cebador y luego aplicar cintas. Sí. Con membranas acrílicas tú puedes recurrir a brocha wireless. Es una pena que igual no se ha visto, pero había una diapositiva donde se veía aplicando, no sé si con wireless o con una brocha. Es decir, es muy sencillo de aplicar. Yo, en mi experiencia, con las soluciones de hermeticidad que me he cruzado, pues te diría que las membranas acrílicas es de lo más rápido a aplicar y con resultados muy buenos. Y digamos, lo que hablamos no es un producto que induce al error en la aplicación. No es como las cintas que sean barreras habituales o que sean cintas autoexpansivas, que también efectivamente ponemos a disposición porque cada situación requiere otras soluciones. Pero ahí sí que es verdad que el aplicador, el instalador, tiene que ser una persona formada, tiene que tener mucho detalle en lo que es el acabado de la solución. Muchas veces hay que complementar con adhesivos de alta densidad porque las soluciones no rellenan perfectamente el último hueco, ¿no?
cosa que efectivamente con las membranas líquidas y las espumas flexibles no ocurre, porque automáticamente tenemos productos que rellenan de por sí toda la cavidad posible y como capa, pues son muy fáciles de aplicar. Además, como cambiando color cuando se secan, pues tenemos inmediatamente un control visual de lo bien o lo mal que hemos aplicado. Además, hay que decirlo, efectivamente, cuando no hacemos solo un blower door si lo hacemos bien a final de proyecto, ¿no? Lo hacemos también a medio camino antes de cerrar todos los cerramientos. Si vemos que por alguna razón la estanqueidad no es lo suficiente, con una membrana líquida vamos a corregir muy fácilmente. Es decir, simplemente damos otra capa, pasamos por donde no habíamos pasado y el tema queda resuelto. Con otras soluciones sería desmontar, volver a montar, sería muchísimo más complicado. Sí, esa ventaja me parece muy interesante. Es de evaluación en el intermedio, en el tipo B, cuando tienes toda la capa hermética accesible, lo cierto es que cuando estás con soluciones de membranas acrílicas, el corregir sobre la marcha es muy rápido. Tienes todos los puntos accesibles y cuando detectas esos puntos de infiltración, pues es bastante rápido proceder a corregir con la propia brocha o esta acrílica, con la membrana acrílica. Muy bien, pues creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo, Pablo. Ay, vale. Oye, ¿han jugado algún papel de Pues en concreto, en todos los proyectos que he comentado, no hay ninguna otra certificación ambiental tipo LEED o BREEAM. Por supuesto que son complementarias al estándar Passivhaus House. De hecho, ahora últimamente ha habido convenios entre LEED y BREEAM y la plataforma Passivhaus House para mejorar esas convalidaciones. Lo interesante aquí es que, como todos sabemos, las certificaciones ambientales LEED o BREEAM tienen un enfoque mucho más global sobre la sostenibilidad, pero hay diferentes categorías que se analizan y entre ellas está la categoría de energía. Entonces, en la categoría de energía, Passivhaus House alcanza una convalidación muy alta. Por otro lado, en mis estudios, es decir, aunque no hemos certificado ninguno, sí que para algún promotor, por ejemplo, hemos estudiado si certificando Passivhaus House se podía llegar a conseguir una certificación BREEAM. Ya sabemos que dentro de BREEAM hay diferentes categorías, pero en muchos de los casos era bastante factible alcanzar una certificación BREEAM o una certificación LEED sin hacer nada más que implementar el estándar Passivhaus House. ¿Por qué? Pues porque hay otras ventajas derivadas de un estándar Passivhaus House, como pueden ser la mejora de calidad del aire interior, la mejora en prestación acústica, ¿no? El confort interior. Entonces, bueno, hay otros puntos en los que, otras categorías en las que Passivhaus House puede aportar también valor y, como digo, a ciertos niveles de categoría LEED y BREEAM, haciendo una construcción Passivhaus House son complementarias, por supuesto, pero incluso se podría llegar a certificar como LEED o como BREEAM, ¿no? Pero claro, lo que tiene sentido es si hacemos una certificación BREEAM o LEED, pues en ese caso sería trabajar las categorías que no trabaja el estándar Passivhaus House, ¿no? Se me ocurre, pues, por ejemplo, pues intentar estudiar o minimizar el impacto medioambiental o la huella de carbono en edificio, ¿no? Reducir esas emisiones de CO2 asociadas a la fase de construcción, ¿no? Que es el reto que tenemos también ahora no, siempre en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? de la construcción sostenible, ¿no? Alcanzar esa construcción neutra en carbono. Creo que respondo bien a... Sí, efectivamente, decir en este sentido que los productos que hemos estado hablando aquí, las membranas líquidas, la espuma flexible, son productos que todos tienen pues un sello de emisiones nocivas de interior, digamos, mínimas, ¿no? Que es digamos, una certificación que hoy en día todavía no existe en España, pero pues nosotros cumplimos con la norma alemana, que es la más estricta hoy en día en Europa, y todos esos productos tienen ese sello. Efectivamente, hablando de sostenibilidad, son productos, cuando hablamos de membrana líquida en interior, basadas en agua, con lo cual, pues
absolutamente sin ningún elemento nocivo del producto. Además de pues, cuidar el ambiente interior para el usuario final, también son evidentemente mucho más saludables para el propio profesional, para trabajar con ellos, que también es un elemento importante. Comparamos con otros productos mucho más tóxicos, están acostumbrados a tomar. Pues muy bien. Muchas gracias a todos los que habéis seguido el webinar. Y bueno, pues os invitamos a seguir nuestro canal y también a seguir el canal de Pablo, que seguramente os va a aportar mucha información para vuestros intereses. Muchas gracias también a todos los que estáis en la parte online y de nuevo a Peter por la invitación. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Gracias, hasta luego.